Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo García de Filosa Astrología, para los que no me conocen. Bueno, hoy vamos a ver un video sobre las influencias que tiene nacer bajo la luna menguante, una luna que va a estar a 90 grados aproximadamente cuando empieza la fase, y en realidad la luna se ha separado del Sol unos 270 grados en ese ciclo que se llama ciclo sinódico de la luna, que es el ciclo de cualquier astro con respecto al Sol. Veremos qué características tienen las personas que nacen bajo esta luna. Te recuerdo que cada 3,5 días va cambiando la fase lunar o fase de Sol y lunar, para ser más correcto en la expresión, y eso da que haya 8 fases lunares, lo que hacen en total 29 días y fracción que se produce el ciclo sinódico completo de la luna. Luego veremos la carta de una persona famosa, muy famosa, que se dedicaba al cine. Hablaremos también cómo se ve esa luna en el cielo con los ojos, cómo se ve naturalmente, hacia dónde tenemos que mirar, qué característica tiene. Y por último, voy a hablar de los eclipses. Hay una pregunta de un suscriptor y me va a servir para aclarar una cosa de cómo te afecta los eclipses. Bueno, aquí vemos el aspecto que tiene esta luna en el cielo, y como está en una perfecta cuadratura, es decir, está a 90 grados del Sol, la podemos ver perfectamente. Generalmente la vamos a ver en el cenit, arriba, y la vamos a ver al amanecer, antes de que salga el Sol. ¿Por qué? Porque la luna en esta fase menguante, ya viene después de la luna llena, la luna empieza a menguar. Y como es más rápida que el Sol, se acerca a unos 12 grados por día en el zodíaco. Entonces, antes del amanecer, la luna la vamos a ver en el cenit. Si la vemos una hora antes del amanecer, la vamos a ver hacia el este, o 2 horas antes del amanecer, también la podemos ver hacia el este, subiendo, se ve perfectamente. Así que antes de que salga el Sol, la vamos a ver perfectamente si alzamos la cabeza hacia lo que se llama el cenit, que es el casco de la bóveda terrestre. Vemos que su aspecto, no podemos decir que está a la mitad llena, porque la luna ya se está vaciando, viene desde la luna llena, entonces podemos decir que se está vaciando, que está la mitad de vacía. Y vamos a ver qué característica tiene nacer con este tipo de luna. Se da un fenómeno en esta luna y en la luna del creciente, en el cuarto creciente, que se forma una línea recta en el cielo. Es decir, como la luna está la mitad iluminada, la mitad no, se forma una línea recta. Y toda línea recta siempre indica una tensión, una crisis. Bueno, la crisis que teníamos en la luna del cuarto creciente era una crisis en la acción, porque toda la fase creciente nos referíamos, si ves los vídeos anteriores que puse, me refería a la autoafirmación, al ser instintivo, al crecer, a trabajar, a expandirme. Todo eso pasaba en toda la fase creciente. Y en la luna del cuarto creciente, cuando se forma la línea recta en el cielo, porque ya está a la mitad de llena la luna, hay una crisis en la acción. La persona no sabe para dónde ir, está perdida, hay como una ganas de reorientarse, de buscar el este, buscar el oriente, es decir, de ahí viene la palabra orientarse. En este caso, en esta luna, que es una luna menguante, las personas van a sufrir una crisis, pero no en la acción, sino en la conciencia. ¿Por qué? Porque toda la fase menguante tiene que ver con un aumento de la objetividad. Empezamos a entender mucho más lo que pasa afuera. Toda la fase creciente nos hablaba de la parte subjetiva, de cómo veíamos el mundo con nuestros ojos y creíamos que era de la forma que nosotros lo veíamos. A partir de la luna llena se produce un aumento de la conciencia y vamos a darnos cuenta de más cosas. Bueno, esto
en esta fase, trae a las personas que nacieron en esta fase una crisis en la conciencia. También son personas que defienden mucho sus valores. Generalmente se mantienen rígidos y tienen sus principios, sus reglas, su moral, y lo defienden y no se mueven mucho de ahí. Por eso se los puede ver muy rígido. También, si cada fase sol y lunar la asociamos a un signo del zodíaco, aquí el signo que podemos vincular perfectamente a esta fase es el signo de Acuario. ¿Por qué? Porque se invita si naciste con esta luna, a dejar atrás el pasado, no quedarme tan enroscado o dando vueltas sobre lo mismo, y tengo que darle lugar a lo nuevo que viene. Acá hay que seguir soltando. Toda la fase, a partir de la luna llena, estaba la fase diseminadora, que es la que hablé en el video pasado. Hay que aprender a soltar, hay que dejar ir. Y en esta luna, principalmente, tenemos que revisar cuáles son nuestros principios, nuestras creencias, en qué creemos. ¿Es válida esa creencia? ¿Me sirve mantenerme rígido en estos valores que fueron quizás aprendidos o que fui programado por mi familia, por mi colegio, en mi infancia, o lo que escuchaba en los canales de televisión o en la radio? Me fui cargando de un montón de principios y ahora tengo una crisis en la conciencia. Las personas que nacen bajo esta fase lunar, llamada cuarto menguante, pueden tener una vena radical y escenifican esa gota que rebasa el vaso. Entonces generalmente puede haber también explosión, como que no se soporta más algo y se explota. Es muy posible que esta descarga de esa gota que rebasó el vaso funcione como una descarga eléctrica, y bueno, ya lo que fue antes ya no puede volver a ser. Por eso el signo de Acuario está presente aquí, que siempre habla de lo nuevo, qué hacemos con nuestra vida, cómo nos transformamos. Todo eso va a habitar en la psiquis de la persona que nace con este tipo de luna. Es decir, bueno, vale, llegué hasta aquí, pero ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Qué puedo hacer para mejorar el entorno? Y en síntesis, ¿qué puedo hacer para mejorar el mundo? Eso tiene mucho de acuariano, sentirme parte de un tejido, de una red, para hacer un futuro mucho mejor. De la conciencia también puede derivarse en una crisis en la identidad, en preguntarme cosas, en tener crisis existenciales. ¿Qué hago? ¿Para qué hice todo esto? ¿Para qué luché tanto en la vida? ¿Para qué conquisté esto? ¿Para qué ¿por qué dejé tanta energía aquí? Entonces, la crisis de identidad también está muy presente en las personas que nacen bajo esta fase. Los que nacen bajo esta fase también se van a dar cuenta de cuál es o qué es lo que ha pasado a través de las elecciones que han tomado en la vida. Bueno, entonces por eso todo lo que son las lunas menguantes van mucho hacia adentro. Entonces aquí puede ser que se dé cuenta del resultado actual de su vida basados en las elecciones en el pasado. Por eso es la crisis de conciencia. Esta es la persona de la que vamos a ver la carta. Es Orson Welles, estadounidense, un cineasta, guionista, productor de grandes largometrajes, cortometrajes. También escribió libros. Bueno, vamos a ver la luna que tenía Orson Welles. Quise poner las imágenes, esta imagen para la gente más joven, que quizá oyó hablar de él, pero como es una persona nacida a principios del siglo pasado, que ya no está con nosotros, quizás no lo conozca. Bueno, aquí tenemos los datos de Orson Welles, nacido el 6 de mayo, es decir, era Tauro, de 1915 a las 7 horas. Posiblemente esta carta no esté ajustada, porque la hora es muy... Bueno, también puede haber nacido a las 7 horas, pero generalmente yo confío más en la carta que dicen 7 y 3 minutos, o las 6.
y 58, me parece que está más ajustada. Bueno, nació en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos. Bueno, falleció de un ataque al corazón el 10 de octubre del año 1985, también siglo pasado. Y como decíamos, es actor, director y guionista de grandes éxitos, películas El joven Citizen, hay un montón. Ahora no me las acuerdo, pero invito a ver la filmografía de Orson Welles, es muy rica y la verdad que está muy buena. También se han hecho versiones de películas de él. Bueno, aquí vemos la carta astral de él, vemos que es un Sol en Tauro, en casa 12, conjunto a Mercurio, y cuando hay algo en casa 12, recordemos que la persona, si bien no es consciente de eso, porque está oculto, la casa 12 es todo lo que no sabemos de nosotros, pero que realmente tenemos. También tiene a Lilith, la luna negra, que habla de rebeldía, de marginalidad. Bueno, todo eso lo tenía él en casa 12, aquí lo vemos bien. Y tiene una cuadratura perfecta, vemos la línea roja que lo une con la luna, que es conjunta a Acuario, conjunta a Urano en el signo de Acuario, también con su nodo norte. La luna, casa 9. Esta energía, recordemos que hay dos tipos de cuadratura que puede tener el Sol y la luna. Una es la creciente, cuando la luna se está separando del Sol y estamos en la fase creciente, y después hay una cuadratura menguante. Esta es la que trae las crisis de conciencia, la introspección, el valorar nuestra vida hasta ahora, hemos hecho bien, hemos tomado decisiones correctas, cómo podemos seguir adelante. Bueno, todo eso es lo que se manifiesta con una persona con la luna menguante, con esta cuadratura. Vemos que la luna en Acuario generalmente da mucho desapego y además está conjunta a Urano, y Urano está en su domicilio, lo que todo esto se potencia. Pues es una persona muy desapegada, muy intermitente en sus sentimientos. No es que no quiera o deje de querer, pero no está con la persona que le brinda afecto y se separa, está y se separa, o él mismo de pequeño puede haber sufrido esto con respecto con su madre o con sus padres, tener un afecto pero que se lo quiten. Viene y va, viene y va. La luna también está en casa 9, y la casa 9 es la casa del Sol, porque es la casa de Deus, de Dios. Y esta luna, al estar en casa 9, también tiene que ver con que puede ser que le produzca mucha tranquilidad, los viajes largos, conexión con el extranjero, también con la filosofía, el conectar con lo sutil o superior, ideologías. Y sabemos que en la vida de él estuvo muy, ¿cómo se dice? Muy embebido en cuestiones filosóficas, de creencias y bueno, todo esto relacionado. Cuando hay una cuadratura siempre decimos que hay una tensión. Tener el Sol y la Luna, que es el Sol en nuestra mente, en nuestra parte volitiva, nuestra voluntad, lo que queremos conseguir en la vida, es lo que emanamos, lo que irradiamos, nuestra esencia, está en conflicto o en crisis con la parte nuestra emocional, ¿vale? Que es la luna, con nuestro niño interior. Y vincula también nuestro mundo inconsciente, porque el Sol está en casa 12, y fijemos que el Sol representa nuestro mundo consciente, pero está en la casa del inconsciente. Por eso las películas es un buen método para sacar todo lo que tenemos en nuestro inconsciente. Y ese Sol está ahí. Y la luna, que representa el inconsciente, está en la casa 9, que es la casa de la filosofía, religión y todo eso. Entonces, él puede haber tenido un dilema interno muy fuerte entre su creencia en lo que él sentía como que le hacía bien a su mundo emocional, que es su luna, con su Sol, un Sol que, recordemos, está en casa 12, y un Sol en casa 12 generalmente hace, pero detrás de bambalinas, y no se muestra, no se exhibe, ¿vale? Bueno, esto quería decir sobre la carta de Orson Welles, que también tiene un ascendente como aprendizaje de vida, de Géminis, que tiene que ver con los vínculos, la comunicación, el manejo de datos, con ese Mercurio que rige el ascendente, también en la casa 12 y conjunto a eso. Bueno, recuerda que a lo largo de 29 años
pasamos por una de las 8 fases lunares cada 3 años y medio aproximadamente. Así que es normal si sientes que estás con una crisis existencial, que te preguntas cómo llegué hasta aquí, y cómo me puedo transformar, cómo puedo cambiar mi vida, cómo puedo dejar detrás el pasado o ver los frutos de lo que he sembrado antiguamente. Es típico de estar atravesando esta fase. Esta fase se puede ver en una técnica astrológica de despliegue de la carta astral que se llama progresiones secundarias, que por ejemplo la luna cada 2,5 años va ocupando, por ejemplo, una casa distinta. Entonces nos va a hablar de los asuntos que nos van a interesar en unos 27 años y medio. Y también podemos ver esta fase lunar progresada que nos va diciendo por qué tipo de energía nos podemos sincronizar para que todo fluya de una forma mucho más agradable. También podemos mirar a personajes de la antigüedad que han nacido con esta luna, como por ejemplo Gandhi, Trotsky, Mussolini, el cómico Bernard Shaw, también Albert Einstein, tenían o nacieron con esta luna, igual que Orson Welles, que fue la carta que vimos. También decir que expliqué que se puede ver antes del amanecer, en el cenit, minutitos antes de amanecer, se puede ver perfectamente en el cenit, porque está en cuadratura con el sol. Pero a medida que vaya pasando el día, como es una luna que también tiene bastante iluminación, la primera media hora del día o la primera hora del día, la vamos a ver ya yendo hacia el oeste y bueno, buscando el oeste para ponerse a las más o menos 4 o 5 horas. Pero si el sol está muy fuerte, es posible que ya no se pueda ver. Vamos a ver ahora la duda de un suscriptor, que sirve para aclarar un tema con respecto a las influencias particulares de los eclipses. El mensaje de Noé Aris, que dice: me identifiqué mucho con el tercer decanato. Se ve que se refiere a unos videos que hice, que los puedes ver, que se llama La personalidad según el sol, según donde tengas el sol, en signo, y también en el decanato, que es una de las 3 partes en la que se puede dividir cada signo zodiacal. Se ve que se está refiriendo a eso. Dice: soy 14 de octubre, entonces evidentemente es una persona con el sol en Libra, y es el tercer decanato. A ver, hago unos cálculos en Libra, en Escorpio, Libra, Sagitario. Es decir, es una persona con sol en Libra, decanato de Sagitario. Dice: soy 14 de octubre, será importante para mí por tener eclipse este año ese día. Exactamente, porque el primer eclipse que tuvimos hace unos días fue en el grado 21 de Libra, ¿vale? Dice: tengo mi nodo norte, Plutón, Sol, Mercurio, Vesta y Palas en Libra. Vesta y Palas son asteroides, ¿vale? Bueno, ojalá que puedas darnos una interpretación para estos casos. Teniendo eclipses cayendo en día de cumpleaños y con nodos invertidos. Muchas gracias, saludos y seguiremos pendientes por más emisiones. Bueno, muchas gracias, Noé Aris. Bueno, aquí pregunta muchas cosas. Lo que yo quiero dejar claro es lo siguiente, lo que quiero dejar como la enseñanza. Se habla mucho en internet y bueno, sí, se hace mucha difusión en internet, también en los TikTok, hablando del eclipse, los eclipses que se dan ahora. Estamos en el mes de octubre del año 2023. Hay 2 eclipses, uno es el 14 de octubre, que ya pasó hace unos días, porque hoy es 18 de octubre, mientras estoy haciendo este video, y hay otro que va a ser el día 28 de octubre, que ya estamos en otro signo, estamos en Escorpio. Entonces lo que hay que, yo siempre digo, no se puede generalizar. Entonces se dice, y lo he visto por ahí en otros colegas míos, no es por criticar, sino por puntualizar, que dicen, bueno, como el eclipse es en Libra, tenemos que revisar nuestras relaciones. Bueno, y esto es muy general, ¿vale? Entonces no puede ser que 7.500
millones de personas que somos el tejido humano, todos el eclipse nos afecte en nuestra relación. Esto hace que la astrología muchas veces no sea creíble, ¿vale? Porque cuando hay muchas generalidades, hay mucha ambigüedad y no hay nada específico o concreto. Entonces, lo que quiero decir siempre que para mí el eclipse va a afectar sobre todo en el grado donde se produce. Y en el eclipse de Sol, que fue el primero que tuvimos, se junta el Sol y la Luna. Es una luna nueva en el grado 21 de Libra. Y si ahí la persona tiene un planeta, tiene la cúspide de una casa, tiene su ascendente, tiene el parte de la fortuna, o tiene algún, bueno, también puede ser un asteroide, que ya yo le doy menos importancia, el impacto, la persona lo va a sentir ahí 1 o 2 días antes o un día después, por ahí. Puede sentir algo. Y ese algo que puede sentir, según la astrología más moderna, psicológica, humanística, va a ser interno, va a ser, voy a sentir tal cosa. También depende en qué casa me vaya a tocar. La casa habla de un espacio de mi vida, de un área de mi vida, ¿vale? No es lo mismo que me toque en la casa 7, que es mi pareja, o mi socio, o mis relaciones directas de 1 a 1, que me toque en la casa 11, que son mis esperanzas, mis proyectos, mis amigos. Así que cambia todo mucho. Entonces, yo lo que no me gusta es generalizar. Entonces decía, en el grado 21 estaba el Sol y la Luna conjunto, y ahí tiene un impacto muy potente si hay un eclipse, y sobre todo en un día de cumpleaños. Entonces me gustaría que Noaris, si ves esta explicación, que nos alimentes con tu testimonio que sentiste aproximadamente el 13, 14 o 15 de octubre. Pero yo digo, los humanistas, los astrólogos psicológicos hablan de algo interno que te puede pasar, pero también puede pasar algo como evento, como suceso. Y eso es lo que dicen los astrólogos que son más predictivos, ¿vale? Que pasa afuera. Las dos cosas pueden pasar. Así que es importante, Noaris, si estás viendo este mensaje, que nos regales tu testimonio para saber. Y luego el otro eclipse, que será el 28, ya es la luna llena, el Sol está opuesto a la luna. Entonces tenemos que mirar 2 puntos de la carta. Sobre todo la luna, porque la luna es la que sufre el eclipse, porque nosotros, como Tierra, nos interponemos y generamos una sombra. Pero el grado 5 de Tauro va a ser el punto a mirar, ¿vale? Así que mira tu carta astral, el grado 5 de Tauro, y si tienes algo ahí. Y siempre orbes muy pequeñas, es decir, un grado de afectación de 1 grado, no usemos mucho más. Bueno, eso es lo que quería aclarar. Les mando un abrazo muy grande. Si te parece interesante todos estos contenidos que estoy regalándote por YouTube, no te olvides de suscribirte a mi canal, activar la campanita para seguir recibiendo y que te avise de cada video que voy sacando. Ya hemos pasado los 500 suscriptores, estoy muy contento. Le agradezco a la gente de toda América, de Centroamérica, también de aquí de Europa, Italia, de España, donde resido, de Abu Dhabi, en Asia, Estados Unidos, no sé si lo nombré. Bueno, quiero agradecerle a todos. También darle un like a cada video, hace que el video se mueva mucho más y eso, me llena de orgullo. Te mando un abrazo muy grande, soy Marcelo García de Filosa Astrología.